Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Buenos días, Padre. días, Padre. Vamos pues a iniciar con la lectura, si gustan, del Salmo 31, que seguramente ustedes encontraron motivos de reflexión. Esta mañana se me ocurrió algunas preguntas que no hice, no anoté en el documento, pero que de todas maneras nos pueden ayudar. Porque como ustedes saben, el verso 6 de este salmo, en tus manos encomiendo mi alma, abandono mi vida. San Lucas lo pone en boca de Jesús, igualmente en boca de Esteban. Y pues seguramente alguna otra verso puede ponerse en labios de Jesús, pero será bueno de todas maneras que nosotros nos preguntemos, pues además de esta frase más conocida, ¿cómo podemos imaginar este salmo en labios de Jesús? ¿Verdad? Y cómo Él nos enseña a confiar, ¿no? A confiar profundamente en el Padre Dios. Yo creo que una novedad del Evangelio, una novedad de Jesús, que los mismos fariseos escandalizan, es mostrarnos un rostro paterno de Dios. Se hace hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues invitarlos a considerar estas preguntas. Permítanme, ¿ahí me pueden ver? ¿Sí? Sí, Padre. Sí, Ok. Padre. Sí, Padre. Quiero copiar unas preguntas y ponérselas aquí en el chat para si gustan. Ahí está. Okay. Ahí están las frases, las preguntas, perdón. Entonces, permítanme. Es más importante, pues, porque como básicamente el único verso, podríamos decir, que se le adjudica a Jesús es el verso 6. Yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, como lo habíamos hecho en otros salmos, y preguntarnos cómo este salmo pues nos ayuda también a encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Pues vamos a invocar a Dios pidiéndole que nos ayude, que nos llene de sabiduría, que nos conceda entrar cada vez más en la comprensión de estos salmos que, como dice el autor, el comentario que les envié, se convierten en exclamaciones, en expresiones tipo, ¿no? Modelos, porque en realidad es sorprendente cómo podemos identificarnos con alguna de las frases, como este salmo de hace más de 2000 años puede expresar una situación humana, la situación del creyente, ¿no? Y yo creo que ahí radica la buena literatura, ¿no? Por eso el esfuerzo del Vaticano II de identificar la Biblia también como literatura, ¿no? Con sus géneros literarios, con una intencionalidad del autor, con un contexto del autor, mucho más allá del sentido histórico que tal vez nos mantenía trabados en muchos sentidos, ¿no? Entonces, lo sorprendente de estos textos, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que son textos que de pronto pueden acompañar la expresión, la oración de una persona que quiere dar gracias a Dios,
que descubre en Dios su roca, su fortaleza, pero también de una persona que se siente angustiada y abatida, ¿no? Eh, que se siente incluso abandonada por la familia, ¿no? Doy asco a mis vecinos, dice el autor en el verso 12, espanto a mis familiares, ¿no? Pero también el orante, pues confía profundamente en Dios, y aquí es donde yo les lanzo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Jesús nos enseña a confiar en la providencia de Dios en medio de todo esto, ¿verdad? En medio de toda esta realidad, cómo Jesús nos descubre un rostro. Bueno, Abba significa precisamente no solo padre, sino, pues como solemos decir nosotros, eh, de cariño, o en la infancia más, ¿verdad? Papito, ¿no? Papá, ¿no? Una palabra pues que es muy, muy cercana, ¿verdad? De mucha familiaridad, de mucha ternura, ¿no? Los invito pues a invocar a María Santísima. Eh, no dejamos de pedir, ¿verdad? También los invito, no es el espacio para abordar este tema, pero yo sé que ustedes lo consideran de una u otra manera, por el padre Aristeo, por la familia y la niña víctimas que han planteado pues toda esta situación involucradas, por la situación que todo esto revela de nuestra iglesia, independientemente de juicios, aunque el padre ha sido sentenciado, pero que con el Papa Francisco, tomando pues sus palabras sobre situaciones de nuestra iglesia, y ahorita en su visita a Irak, ¿verdad? Cómo somos invitados a purificar nuestra fe, a vivirla de una manera mucho más transparente, mucho más radical, ¿verdad? Me conmueve, ¿no? Que un hombre de 84 años, ya en el 8º año de su pontificado, ahora en marzo lo cumple, ¿verdad? El 19, pues ande todavía de viaje en el mundo, creo que es el 33 viaje, ¿no? Cuando ya debería estar en el retiro, ¿no? Buscando caminos de diálogo. Hoy se reunió con el ayatolá, el responsable de la religión musulmana en Irak. Ayer clamó contra la violencia. Hay un grupo muy extremista en Irak. Estará ahí pues hasta el lunes, ¿no? Entonces, estos salmos, pues yo creo que, por supuesto, pensando en la situación que vivimos en nuestra iglesia en Juárez, con el padre Aristeo, con las familias, con esta familia en particular, con personas víctimas de cualquier tipo, ¿verdad? Eh, pues nos hacen unirnos, ¿verdad? Nos hacen sentirnos parte de una humanidad herida, necesitada de purificación, en muchos sentidos, ¿no? Vamos a invocar a María Santísima para que ella nos conceda ese amor grande que tuvo por la palabra, al punto de dejarse habitar por ella para entregarla encarnada a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Señor, este esfuerzo de conocer tu palabra a través de los salmos, que ellos nos inspiren, que ellos nos permitan entrar en tu intimidad, que ellos nos enseñen a orar como los discípulos le piden a Jesús, y que ante todo nos permitan descubrir tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a leer, perdón, vamos a leer el Salmo. Si me ayudan uno de ustedes a leer. Katy Méndez, ¿no gustas leer el texto? Salmo 31. Sí, padre. Gracias. Despacito, lentamente, para saborearlo
y seguramente ya lo hicieron, pero lo releemos. En ti, Yahvé, me cobijo, nunca quedé defraudado. Líbrame, confórmate a tu justicia, tiende a mí tu oído, date prisa. Sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve, pues tú eres mi peña y mi alcázar. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. Detestas a los que veneran ídolos, pero yo confío en Yahvé. Me alegraré y celebraré tu amor, pues tú has fijado en mí mi aflicción. Conoces las angustias que me ahogan, no me entregas en manos del enemigo. Has puesto mis pies en campo abierto. Ten piedad de mí, Yahvé, que estoy en apuros. La pena debilita mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se consume en aflicción y en suspiros mis años. Sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos pierden fuerza. De todos mis opresores me he convertido en la burla. Asco doy a mis vecinos, espanto a mis familiares. Los que me ven por la calle se apartan lejos de mí. Me olvidan igual que un muerto como objeto de desecho. Escudo las calumnias de la turba, terror alrededor. Aún conjuran contra mí, tratando de quitarme la vida. Pero yo en ti confío, Yahvé. Me digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos, líbrame de las manos del enemigo que me acosan. Que brille tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu amor. Yahvé, no quede yo defraudado después de haberte invocado. Que queden defraudados los impíos, que bajen en silencio al Seol. Endurezcan los labios mentirosos, que hablen insolentes contra el justo, llenos de orgullo y desprecio. Qué grande es la bondad, Yahvé, las reservas para tus adeptos. Se las das a los que a ti se acogen, a la vista de todos los hombres. Las ocultas donde tú solo lo ves, lejos de las intrigas de los hombres. Bajo techo los pones a cubierto de querellas de las lenguas. Bendito Yahvé que has brindado maravillas de amor en plaza fuerte. Y yo que decía alarmado, estoy dejado de tus ojos. Pero escuchabas mi voz de mi plegaria cuando gritaba auxilio. Amad a Yahvé, todos sus amigos, a los fieles protege Yahvé, pero devuelve con creces al que obra con orgullo. Tened valor y firme el corazón vosotros que esperéis en Yahvé. Si gustan, guardamos un momentito de silencio y, como solemos hacer en el ejercicio de Lección Divina, los invito primero a pensar o a detenernos en alguna palabra, en alguna idea, en algún verso que nos llama la atención, sea porque nos refleja algo significativo pensando en el orante, o sea porque tal vez se identifica mucho con nosotros, ¿verdad? En un momento de silencio, pues si gustan, lo consideramos.
¿Qué les parece el texto? ¿Qué dice el texto que me llama la atención? En el Salmo 31, versículo 2, dice: a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, en la versión de la Biblia Latina. En la de Jerusalén dice: en ti, Yahvé, me cobijo, o no sea confundido jamás. Recóbrame por tu justicia, líbrame, en ambos del versículo 2. Y decía que a motivo de reflexión y por diferentes situaciones en la vida propia, nos hemos sentido tal vez alguna vez defraudados por el Señor, llegando inclusive a enojarnos con Él y a reclamarle. Por ejemplo, cuando se muere algún ser querido, tal vez en una guerra, debido al sufrimiento de las familias, la falta de trabajo, los problemas por alguna herencia. Y es debido a la falta de buenos cimientos en nuestra fe. El mismo versículo 23 dice: yo decía en mi desconcierto, me ha arrojado a su presencia, y pues solo él que está en esos zapatos, y pues solo el que está en esos zapatos sabrá el motivo de sus problemas y de su reclamo a Dios. Pero definitivamente nosotros somos los responsables de nuestro destino, derivado de nuestras buenas o malas acciones. Y así nos atrevemos a culpar a nuestro Dios. En los comentarios del mismo Salmo 31, del pie de página del versículo 6, se menciona que Lucas atribuye estas palabras a Jesús en la cruz: confío en ti, recuerdo que eres mi Dios. Las que se leen igualmente en el Salmo 22, tan ligado a la pasión, en la que sus primeras palabras es sombría y tenebrosa, y la segunda es como el despertar del sol. Es un canto de confianza y clamor de triunfo. En su versículo 2 dice: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? El mismo Salmo 22, en su pie de página, menciona que el mismo Jesús, el propio Hijo de Dios, tuvo el sentimiento de llamar en vano a su Padre. ¿Por qué en vano? Si es el Hijo Él es Dios e Hijo de Dios. Isaías 41:13 dice que si el Padre, Isaías 41:13 dice, si el Padre dice, yo, Yahvé, soy tu Dios, no temas, que yo vengo a ayudarte. Dice Yahvé, el Santo de Israel, es el que te rescata. Colosenses 1:15-20 dice que Cristo es el principio de todo. Él es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos. En el pie de página menciona que ya antes de ser hombre, el Hijo de Dios existía en Dios, como la eterna e invisible imagen de Dios eterna e invisible, la irradiación de la gloria del Padre. En Hebreos 1:2 nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Y en Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Entonces, el único sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del verbo. Me pregunto, ¿acaso Cristo en sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaría llamando al Padre en vano, como ya se mencionó? Porque Él es Dios, Hijo de Dios, que lo sabe todo. En Lucas 24:44, Jesús le dijo, tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Lucas 24:18. El Espíritu de Dios está sobre mí. En su versículo 21, hoy se cumplen estas palabras proféticas. ¿Habrá dudado Jesús realmente del abandono de su Padre? ¿O siguen siendo las palabras del evangelista, que así lo percibió y escribió? Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie.
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar en Mateo 11:27. Eso sería, Padre, pues mi pregunta. O sea, realmente mi pregunta viene siendo, si Dios, siendo Dios, habrá dicho esas palabras al final de su muerte, ¿verdad? ¿Sí me escuché? Sí, lo que pasa es que usted está haciendo referencia al Salmo 22, ¿no es cierto? Sí, es que está muy ligado. Al principio lo liga, la Biblia lo liga al 22, dice que está muy ligado a la pasión de Cristo. Sí, pero el verso 6 del Salmo 31 en realidad son puestas en boca de Jesús como un signo de confianza. Sí, En tus manos abandono mi vida. sí, Y como yo les o pongo en tus manos, sí, finalmente descansa mi alma, ¿no? así es. Entonces, como yo les he dicho, estos temas en realidad nos hacen volver nuestros ojos a la cristología. La pregunta que usted hace, pues me parece que es muy importante, valiosa. Eh, yo creo que va más allá de lo que queremos plantearnos con sencillez en este salmo, pero eh, una respuesta sencilla que ahorita me viene a la mente es si el escritor sagrado, el evangelista, pone en boca de Jesús el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? Pues me parece que es una manera de expresar el misterio de la encarnación. Jesús asume en su condición la situación de la humanidad que se siente abandonada por Dios, pero para nosotros la respuesta de que no, Dios no abandona a su Hijo es la resurrección. Y yo creo que ahí hay que meditar más o mucho en la resurrección. Y el verso 6 pues me parece más, ahí yo ya no lo seguí porque no capté qué le aportaba a usted el verso 6. El Salmo 31, verso 6, me parece que está muy a tono con el desempeño de la primera parte hasta el verso 9, donde básicamente es palabras de mucha confianza. O sea, yo me abandono a ti porque tú me libras, porque tú eres fiel, ¿verdad? Los versos que usted citó, verso 3 dice, mi roca, mi alcázar, mi peña, mi refugio, ¿no? Entonces, pues me parece que es un planteamiento válido, pero sí que yo creo que desborda nuestro momento porque es un tema de cristología, pues muy valioso. Yo creo que la pregunta la podemos guardar, la podemos dejar ahí, precisamente en esta cuaresma y mirando la Semana Santa, ¿no? ¿Qué significa el Salmo 22? Que se me hace muy oportuno, lo hemos leído ya. ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Pero yo más bien quisiera relanzarle la pregunta a ustedes, aunque yo creo que es una tarea, pues, o un trabajo que tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿no? Entre todos, ¿no? Este, yo creo que el salmista pone estas palabras en boca de Jesús con la intención de ayudarnos a comprender que Jesús asume la condición humana hasta sentirse abandonado, como muchas personas o la humanidad se siente tantas veces, ¿no? Es el misterio de la encarnación, ¿no? Pero yo creo que es un tema de cristología que tendríamos que abordar en otro momento, ¿no? Creo. Gracias, Padre. Sí, no, gracias a usted, gracias a usted. ¿Algún otro comentario? Padre, Sí, yo estaba viendo los versos 10 y 11, como en un principio el salmista pues expresa su confianza en Dios, y en el 10 y 11 dice, piedad Señor, estoy angustiado, se consumen de pena mis ojos, mi garganta y mis entrañas, mi vida se gasta en la tristeza, mis años se van en gemidos, por mi culpa decae mi vigor. Esta parte, sobre todo, Padre, la segunda parte del verso 11, haciendo nuestras y así como actualizadas en este momento estas palabras,
yo lo relacioné con lo que estamos viviendo ahorita como, pues, como humanidad, ¿verdad? O sea, sí tenemos la confianza en Dios y muchos de los que estamos dentro de la iglesia, que queremos servir a Dios, tenemos esa confianza en Él, pero como esta situación del COVID y de la inseguridad muchas veces va mermando también en nuestro ser, no solamente en la parte espiritual, sino también hasta anímicamente. Y todo eso va bajando nuestras defensas y todo eso que el Señor nos ha dado como dones también, como la salud, como la alegría, como las ganas de servir, cómo nos vamos a veces dejando vencer por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y luego ya con ese verso 11 retomo lo que dice el salmista en el verso 15. O sea, sí podemos sentir esa tristeza o ese desasosiego interior, pero el salmista nos ayuda en el verso 15. Pero yo confío en ti, Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. O sea, tener esa confianza de que pues sí vamos a pasar por pruebas muy fuertes, pero no tenemos que dejarnos vencer porque mucha gente a nuestro alrededor está viviendo un miedo que la está limitando y que la está encerrando en un círculo que no puede encontrar la salida, pero nosotros que estamos tratando de conocer más al Señor debemos ser ese, digamos, ese punto de apoyo para ayudar también a otros a salir de ese encierro y que sea el Señor su confianza y que puedan confiar en la misericordia de Dios. Gracias, Diana. Gracias. Es lo que decíamos un poquito al inicio, ¿no? ¿Qué significa que una palabra es como modelo, como tipo, ¿no? Que expresa de manera típica una situación humana? Esto que decía José, o sea, es tan humana esa palabra que a veces se nos hace difícil que Jesús la haya experimentado. Pero el evangelista la ha puesto en boca de Jesús. ¿Por qué la ha puesto en boca de Jesús? ¿Qué significa? O esto que comenta Diana también, y esto es lo que decía yo al principio, es decir, yo creo que es la riqueza de la literatura, la riqueza de la palabra escrita, cuando extrañamente una palabra escrita hace más de 2000 años, siento que expresa mi experiencia o la experiencia de otros, ¿no? No solamente es la riqueza de la literatura, es seguramente el misterio de la palabra de Dios, ¿no? Que nos identificamos de tal manera que sentimos que expresa puntualmente lo que vive, lo que vivo, lo que viven otros, ¿no? Bien, perdón. ¿Alguien más? Padre, Sí. a mí me llama la atención el versículo, bueno, este es un salmo de oración en la prueba, ¿verdad? Pero en el versículo 2 dice cobijo, en el 13 viene refugio, en el 5 también menciona refugio, en el 7 también viene confío, en el 15 también dice confío, ¿verdad? Yo creo que es a pesar de todo lo que está viviendo el orante, yo creo que aplica también para nosotros, ¿verdad? Esa confianza en el Señor, ¿verdad? Independientemente de que no tengamos control de las situaciones, o de lo que vaya a pasar, ¿verdad? Pero es una confianza plena en el Señor, ¿verdad? De que sentir, ¿verdad? Porque el mismo aquí, como decía en el versículo, también el mismo tenés, esa es ropa de refugio. La peña, dice aquí mi peña, mi alcázar, ¿verdad? Es quien lo dirige y lo guía, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, junto con esto que dice Carlos, pues vean ustedes, es interesante para quien tiene la experiencia del mal estado, del frío, de la temperatura, lo que significa una cobija, ¿no? Como refugio, ¿no? Pero además de eso, Carlos, yo agregaría estos títulos de roca. Se repite refugio en el verso 3, alcázar, que es como una defensa, ¿no? Peña, alcázar se vuelve a repetir, ¿verdad? Pues ahí yo los invitaría, por ejemplo, con la pregunta que les hacía, de cómo esto Jesús nos enseña, del capítulo 5 al 7, el primer discurso de Jesús en San Mateo, especialmente el capítulo 6 y 7,
es cuando Jesús nos habla de Dios en su providencia. Si Dios se ocupa de los pajaritos, de los animales del campo, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Jesús enseña el Padre Nuestro. Yo creo que hay que recordar la experiencia de Francisco de Asís, de una Teresita del Niño de Jesús, de un Carlos de Foucault, para pensar en la providencia de Dios, ¿no? Lo que significa. Y pues que realmente Jesús en ese sentido nos invita, ¿verdad? No es necesario ocuparse de otras cosas porque Dios ya se ocupa de nosotros, dice Jesús, ¿no? Entonces es bonito esto, ¿no? Yo creo que es muy bello el contraste, como lo hemos visto en algunos salmos, el salmo de la semana pasada, 69, entre la angustia que vive el orante y extrañamente o lúcidamente la confianza, ¿verdad? Ten piedad de mí, Señor. Después en los versos 15 en adelante, pero yo en ti confío, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos, que brille tu rostro sobre tu siervo, ¿verdad? Qué grande es tu bondad, verso 20, las reservas para tus adeptos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía en el verso 22, ¿verdad? Maravillas, bendito Yahvé que me ha brindado maravillas de amor, ¿no? Me parece que los salmos entonces nos ayudan a vivir también y a expresar estas experiencias contrastantes, ¿no? Por una parte, pues sí, los problemas vividos con ansiedad, con angustia, con dificultad, con miedo, con temor, pero por otra parte, saber que en Dios podemos encontrar defensa, cobijo, etcétera, ¿no? ¿Alguien más gusta compartir? Yo, padre, Sí. yo me fijé en este salmo que tiene muchos matices de sentimientos como el ser humano, todo así como nosotros vamos viviendo. O sea, empezamos a veces con una confianza extrema en Jesús, en Dios, porque en nuestra vida va todo bien, pero de repente algo cambia, da un giro en nuestra vida y empieza el dolor. Y es cuando no soportamos tener dolor, siempre queremos estar en la alegría, en la paz, en la tranquilidad. Y luego ya después del dolor se presenta un canto de gozo, porque siempre después de una experiencia traumática y triste viene la alegría, el gozo. Y luego ya después de ese gozo es tanto nuestra alegría que damos un agradecimiento al Señor y confiamos plenamente en Él y creemos que Él es el todo. A mí el versículo que me llamó la atención es el 23. Dice, yo que decía a la ligera, me has echado de tu presencia, pero tú escuchaste mi súplica cuando te pedí auxilio. Y eso es algo que yo lo he vivido muchas veces. He hablado a la ligera. Cuando no he logrado lo que le he pedido a Dios, hablo a la ligera. Y le digo, no me quiere, no me entiende, no me comprende, no me atiende. Pero Él siempre está atento a nuestras súplicas. Y Él siempre nos escucha, Él nunca se va de nuestro lado, Él nos atiende, Él nunca nos ha echado de su presencia, Él siempre escucha las súplicas y el auxilio. Esto es mi participación, Padre. Gracias. Gracias. Pues yo creo que en ese sentido también es parte de la respuesta que planteaba a la pregunta que planteaba José, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús haya expresado estas palabras? Pero también hay que leer todo el Salmo y en medio de todo, como dice San Juan, ¿verdad? Al final Jesús dice, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? O sea, en medio de la angustia, en medio del sentimiento de soledad profundo, Jesús tiene una confianza infinita en el Padre, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues ahí hay que seguir meditando, pero a propósito de la pregunta que se me hace muy valiosa, muy profunda, ¿cómo es que los evangelistas se atreven a poner? Bueno, yo les voy a lanzar otra pregunta a propósito de lo que decía José, ¿verdad? Porque 2 Corintios,
5 es un texto que leímos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y el miércoles de ceniza, ese texto que leímos decía que aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros para alcanzarnos salvación. Lean eso y medítenlo. ¿Qué significa? ¿Por qué Pablo dice que se hizo pecado? ¿Verdad? Y si esto lo quieren leer, ¿verdad? Con el capítulo 3 de Gálatas, verso 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Y ahí toma un texto de Deuteronomio. O sea, Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose él mismo maldición. Lo que yo decía hace un momento, es decir, estos textos muchas veces nos recuerdan, pues, cómo los evangelistas, en este caso, meditan, profundizan el misterio de la encarnación. Y esto que decimos en el credo, Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, ¿verdad? Gracias, Claudia. Muy bien, ¿alguien más? Padre, fíjese que Sí, Luis. casi siempre a mí me atrae algún versículo, 2 o 3 versículos, cosas así. En esta ocasión, curiosamente, en este salmo, me llamó como que me jaló la atención, pero como que por bloques. Del 1 al 14, veo al salmista, un creyente que está vencido por las adversidades, por las broncas de la vida, las que sean y las que sufre y las que tenga, ¿no? Como que es un bloque donde está quejándose, donde está diciendo, ayúdame, Dios mío, hazme un paro, como dicen los muchachos, qué sé yo. Y está describiendo su situación, está describiendo su vida. Y luego de estar vencido, mordiendo polvo, del 15 al 23 se transforma en un luchador, en un gigante, en un campeón. A partir de esa expresión, confío en Dios, a partir de ahí este hombre se transforma y está dispuesto a la lucha y está dispuesto a confiar en Dios a pesar de lo que sea, que enmudezcan los demás y se pone hasta bravo. Y luego viene y da un cierre para mí extraordinario. Los versículos 24 y 25. Estos 2 versículos son inspiracionales. Ánimo, amén a Yahvé. Todos sus amigos, ánimo, tengan valor, firme el corazón, o sea, levántense, vamos adelante. Casi se me figura como Pancho Villa en medio de la fragata cuando estaba más encarnizada la batalla. Dicen que se levantaba Pancho Villa y entra la raza que se empezaba a desanimar. Se levantaba y decía, bueno, traduciendo a palabras decentes, ¿no? ánimo carajos, porque adelante se pone feo. Adelante está más Adelante feo, está más feo, así que no se desanimen ahorita. Se me figura esto, pues así esas 3 escenas, ¿no? Maravillosas, para que ante esto que muchas veces decimos, hijo, es que este encierro, hijo, es que esta pandemia basta, adelante va a estar más feo, así que ánimo, volvamos los ojos a Dios, volvamos la confianza. Realmente hoy que lo leímos aquí, me levantó. Qué bueno. Comparto, Gracias. simplemente, no hay pregunta, padre, dispénseme, pero simplemente No, lo comparto. es todo, amigo. Muy bien. ¡Ánimo! Que adelante está más feo. Padre, Sí. a mí lo que me trajo más o menos es similar a lo que dice el profesor Luis, porque en los versículos del 10 al 13 se ensimisma en su dolor, como que se aparta de la confianza de Dios, cree él que nomás su dolor existe, y al dejar de mirar a Jesús, como lo hizo Pedro, se hundió. Al dejar de mirar a la confianza de que tenemos de estar nuestro dolor inducido a alguna misión, alguna experiencia que tengamos que aprender, lo dejamos nomás nos encerramos pues en nuestro dolor y no dejamos que hagamos la experiencia, ¿cómo se podría decir? El aprendiz, lo que quiere enseñarnos Dios con esto.
dejamos de confiar pues en Él y nos encerramos. No sé si me rebrujé más. No, no, gracias, gracias, muy amable Norma. Al contrario, nos enriquece siempre la participación. Padre, Sí, Mari. y estoy yo de acuerdo con Claudia, con Luis. Y también el versículo 20 que usted dijo, lo mismo que el 23. Yo creo que la vida son ciclos, ¿verdad? De repente estamos nos sentimos en la plena oscuridad, pero yo creo que hay que salir adelante. Por ejemplo, a mí me inspira mucho el 20 que dice que grande es tu bondad, ¿verdad? Y yo dice que decía alarmado, estoy dejado de tus ojos, pero ella es la voz de mi plegaria. Es que Dios está oyendo la voz de nuestra plegaria, definitivamente. Está muy cerca de nuestro corazón. Yo en eso estoy optimista, por ejemplo, en el caso del padre Aristeo, en que de alguna manera se va a hacer justicia, ¿verdad? Yo en lo personal lo conocí porque él casó a mi hija y a mi yerno hace muchos años, porque mi yerno era, es ingeniero en sistemas computacionales y lo ayudó allí a hacer un programa. Entonces el padre se sintió agradecido y les dijo, cuando se casen yo los quiero casar. Por eso yo conocí, no sé si ustedes han ido al lugar donde está su iglesia. Tiene una gran obra, ya creo que aparte de un hospital, tiene una escuela, tiene un asilo, es enorme todo eso que ha construido, ¿verdad? El padre Aristeo. Y por lo que estuve oyendo últimamente, pues digo, son cosas que no sabe uno, pero puede ser que tengan razón. Me parece que los padres de esta víctima, pobrecita niña, ¿verdad? Creo que estaban encargados de las finanzas y lo retiraron porque hubo un fraude, porque presentó ingresos menores de los que luego resultaron mayores. Creo que había ingresos de 100 y pico mil y eran ingresos de más de 500, o sea, y usted sabe que donde hay dinero hay ambición y ahí está el maligno, ¿verdad? Yo no entiendo por qué el abogado que lo defendió no se fue primero a investigar a estas personas, o por qué no acusaron de fraude, por qué no presentaron esas pruebas, pues para descartar muchas cosas con respecto a todo eso. Ignoro si será o no cierto, porque pues son cosas que se dicen, pero creo que era el encargado de las finanzas. Ahora sí que le cortaron la fuente de ingresos, lo retiraron cuando descubrieron que presentaba ingresos menores a los recaudados, y yo creo que por ahí puede haber una solución pues el abogado debe de encargarse de ver si de verdad hubo un fraude, si de verdad estuvo implícito ese problema, ¿verdad? Que pudieron haber influido en esa criatura. Mari, yo sugiero, Mari, que volvamos al punto, al tema. Sí, yo creo que sí. Especialmente. A mí las injusticias sí. me enervan, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, decía yo, me encanta eso de que estoy, bendito Yahvé que me ha brindado maravillas de amor, ¿verdad? Esperamos con de todo corazón que haya justicia en esta vida, que haya justicia para todas las personas que, pues que nos ha tocado tener cerca. Claro que sí, Mari. Disculpen que en ese sentido hagamos el esfuerzo, nuestro tiempo es muy reducido. No. Y por supuesto que nos interesaría mucho escucharnos en este tema o en otros, pero pues ya ven que
finalmente el tema de la reflexión son los salmos, y yo creo que pues una cosa muy sencilla, como decíamos hace un momento, cómo este salmo puede ser puesto en boca, sea, pues es sorprendente, sea del padre Aristeo, sea de la víctima, sea de otra persona, ¿no? Pero sí, lo demás, pues yo creo que aquí se nos puede correr el tiempo, creo que estamos de acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Disculpe, Mari. ¿Alguna otra cosa antes de pasar al receso? Yo nada más Sí, Carmen. podría decir de lo que más me llamó la atención es el verso del 12 al 14, que me parece que describe el camino del Calvario de Jesús. Dice, de todos mis opresores me he convertido en la burla. Asco doy a mis vecinos, espanto a mis familiares. Los que me ven en la calle se apartan lejos de mí. Me olvidan igual que a un muerto como objeto de desecho. Escucho las calumnias de la turba, terror alrededor. Aún conjuran contra mí, tratando de quitarme la vida. Eso siento que es parte de lo que Jesús sufrió en el camino del Calvario. Pero luego, como dicen mis compañeros, retoma su confianza y muere confiando en Dios. Gracias, gracias. Ahí en el apunte que yo les comenté, me parece importante lo que comenta Carmen, y les he puesto ahí en el chat unos textos sobre las confesiones de Jeremías, ¿no? Porque precisamente el verso 14 de nuestro Salmo, si no me equivoco, a Jeremías lo acusan sus enemigos, su mismo pueblo, pues de que es un ave de mal agüero y que anda diciendo para todos lados terror por doquier, ¿verdad? A propósito del verso 14, ¿no? Entonces, es muy interesante, por eso les he puesto las citas de las confesiones de Jeremías, porque el padre Rabasi sugiere que aquí estamos, o sea, nos conecta pues con la experiencia de Jeremías que parece casi textual, ¿no? Jeremías también es un prototipo del sufrimiento. No se olviden ustedes que cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la respuesta es, algunos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Si ustedes leen, seguramente recordarán de su clase de profetas, Jeremías tiene un apartado, o al menos los especialistas han sugerido un apartado que llaman las confesiones de Jeremías. Y cuando las leemos, pues nos sorprende en su relación con la pasión de Jesús, ¿verdad? Jeremías se duele, no se diga cuando leemos el capítulo 20, ¿verdad? Me has seducido Yahvé, ¿no? Y me has podido, ¿no? Y yo me dejé seducir, ¿verdad? Recordando que ese término hebreo, seducción, seducir, es un término que en realidad habla de el engaño, como un hombre seduce engañando a una mujer para seducirla y llevarla a la intimidad. Entonces, pues les pongo esto a disposición para que los tengan presentes, estos textos, ¿verdad? El Salmo 31 nos hace pensar en Jeremías, en su malestar, el hombre en realidad quiere hasta no haber nacido, ¿verdad? Se queja ante Dios, ¿verdad? Maldito el día, dice, ¿verdad? Maldito el día en que nací, el día que se le dijo a mi madre, ¿verdad? Que ha nacido un hijo, ¿no? Entonces es sorprendente pues esa situación, y volvemos un poquito a lo que ya se planteaba antes, es decir, hay situaciones humanas insoportables, como ya se comentaba ahorita, ¿verdad?
Y tal vez lo más sorprendente es que Jesús las encarne, las asuma, las viva para bien nuestro, para redención nuestra, ¿no? Bien, si gustan, hacemos un receso. Vamos a regresar y hacer una última referencia al Salmo y avanzar en nuestro apunte que tenemos sobre los Salmos y Jesús, ¿verdad? Entonces nos damos unos 10 minutitos de receso y por aquí nos hace recordar a las confesiones de Jeremías. Lo que se comentaba al final, creo que lo decía Carmen o alguno de ustedes, en el verso 14, ¿verdad? No, perdón, el verso 12. Asco doy a mis vecinos, me he convertido en la burla, pues me hacía pensar en Isaías 53, que yo les citaba creo que la semana pasada, en donde nadie quiere voltear a ver al siervo, ¿verdad? No tiene figura humana, no tiene rostro humano, ¿no? Entonces, pues en realidad allí nos sorprendemos con estas palabras y estos textos que finalmente reflejan mucho del sufrimiento de la humanidad, como ya lo han expresado ustedes, ¿no? Piensen ustedes lo que ya les decía en la visita del Papa a Irak. No se olviden que en 2003 se desató una guerra de parte de Estados Unidos que apoyó Inglaterra y apoyó España, todo bajo la acusación de que había armas nucleares, y pues todo era una mentira a propósito de injusticias de lo que comentaba Mari, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue el único jefe líder del mundo, si mal no recuerdo, pero creo que había algún otro, que se arriesgó, osó, ¿verdad?, manifestarse, ¿no? Manifestarse contra esta guerra. Después, la realidad fue revelando, pues, que en realidad el fundamento, la acusación de armas nucleares era una mentira, ¿no? Y el Papa va a un país, pues, si no en escombros, casi, ¿verdad? Entonces hay mucho sufrimiento en nuestro mundo, pues a propósito de lo que ustedes han dicho, ¿no? Por eso creo que vale la pena seguir meditando mucho estos salmos que nos reflejan tanto de la realidad humana, ¿verdad? El salmo, pues, ya no leo el apunte totalmente, pero sí me ayuda a mí pensar, como dice nuestro autor, cómo este salmo Lucas lo pone también en boca de Esteban, el verso 6, ¿verdad? Pero también hay otros autores, como dice, esta invocación, más allá de ser la palabra final de Jesús y de Esteban, lo ha sido, según la tradición, también para tantos otros personajes célebres de la cristiandad. San Policarpo a San Basilo, de San Bernardo a San Wenceslao de Bohemia, de Lutero a Hus y Calvino. A esta oración profundamente confiada, en la cual el orante confía su causa de manera total, sigue una profesión de inocencia contra la idolatría, ¿no?, que tiene el objetivo de exaltar la unicidad absoluta de la elección y confianza del orante, ¿no? Especialmente la primera parte de los versos 2 al 9, después el canto del dolor, que es lo que se ha hecho referencia de los versos 10 en adelante, y luego el canto de la alegría, que está en los últimos versos, y como decía bien Luis, pues realmente es una provocación, una invitación a la confianza, e incluso con una actitud sumamente esperanzadora, positiva, ¿no? Especialmente con lo que dicen los versos 24 y 25.
son palabras que nos ayudan a salir de nuestras tristezas, de nuestras desconfianzas, ¿verdad? Ayer me impresionó, no sé si conocen ustedes al padre Roberto Luna. El padre Roberto Luna, su papá don Ricardo murió el martes de la semana pasada, 23 de febrero. Y su mamá murió antier, el jueves. Ambos murieron de COVID, ¿no? Lo acompañé, bueno, somos amigos y lo acompañé en la Eucaristía y me impresionó su optimismo, su esperanza ante todo, ¿no? Porque dice que sus papás duraron 52 años casados, ¿verdad? Y que su papá no se quiso ir sin su mamá. Así de sencillo, pero pues eso no deja de ser doloroso, ¿no les parece? O sea, estaban ahí sus otros 3 hermanos, pero es doloroso, ¿no? Es desconcertante, o sea, de una semana a la otra, y pues personas que tenían 70 años, 70 y tantos, ¿no? Les encargo una oración por él, pero a propósito de los versos 24 y 25, ¿verdad? Tened valor y firme el corazón vosotros los que esperáis en Yahvé, porque para el padre Luna, pues la promesa de la resurrección es una realidad, ¿no? Que se cumple ya en sus padres, ¿no? Pero, pues vean ustedes, no es tan sencillo, ¿verdad? Yo perdí a mi mamá en enero, pero mi mamá tenía 93 años y la mamá de Roberto 20 años menor, 73. Y con mucha fortaleza y todo. Tal vez en el caso de mi mamá, pues ya era un tiempo para descansar después de tanto trabajo y enfermedades, que gracias a Dios no tuvo mayores achaques. Pero, pues una persona entre 70, pues ya es una persona madura, pero sin embargo con mucha fortaleza. Entonces no deja de ser motivo de tristeza, ¿no? Y sin embargo, pues nos encontramos esos bonitos testimonios, ¿verdad? De confianza, ¿no? Los invito a pensar también en esto que decíamos de Jesús, que nos invita, que nos propone, pues a tener a Dios como cobijo, como roca, como alcázar, como peña, ¿verdad? Porque como refugio, porque finalmente Dios está siempre delante de nosotros, ¿no? Me llama mucho la atención la oración de Jesús en Lucas 10, cuando Jesús empieza ya a ser abandonado por alguna gente, empieza a anunciar su pasión, y sin embargo es capaz de decir aquella oración espontánea, ¿verdad? Yo te bendigo, Padre, porque estas cosas las has guardado, las has dado a conocer a los sencillos, a los humildes, ¿no? Y no se las has dado a conocer a los soberbios, ¿no? Entonces Jesús, que en medio de contradicción y persecución, sin embargo es capaz de dar gracias a Dios, al Padre, por la situación que va viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un salmo que desde otra perspectiva podemos poner en labios de Jesús, ¿verdad? El padre Shekel, en la segunda parte que yo les comento de mi apunte, nos hace una referencia a Ruperto de Deutz, ¿verdad? Cuando dice, entonces el nuevo Adán, se durmió y al dormir se dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Hablando así, estaba seguro de recobrar su depósito, enriquecido por el fruto centuplicado de su obediencia, y encomendando su espíritu adquirió para los regenerados el Espíritu Santo. Y a propósito también de la última frase del Salmo, Pablo concluye su carta a Corintios exhortando, vigilad, manteneos en la fe, sed hombres, sed valientes, hacedlo todo
con amor. Hay una persona aquí en el colegio, a propósito de lo que decía Luis, aquí en el colegio, aquí en la parroquia, que ese es su saludo y su despedida, ¿no? Ánimo, padre, ánimo, ánimo, ¿verdad? Entonces, pues que esa sea nuestra consigna, y yo los invito, se me hace muy bonita este versículo 6, pues para despedir el día con estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y el Salmo 4 dice, el Salmo 4 al final, 4:9 dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. ¿No? Y el verso 6 de este Salmo recién leído: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Yo creo que es una ejaculatoria que podemos aprender, y al descansar en la noche, al levantarnos y entrar al mundo del trabajo. Hay un himno en la liturgia de las horas que me llama la atención, porque dice: confiado en ti, Señor, me meto en la refriega. Así lo dice. Confiado en ti, Señor, me meto en la refriega, ¿no? Entonces, muy bien. No sé si antes de pasar al comentario de nuestro texto, haya alguien más quiera decir una palabra del Salmo. Muy bien. Entonces, si les parece, vamos a la última parte que yo les he propuesto: la identidad de Jesús, ¿verdad? El siervo doliente. ¿Verdad? Y que de hecho yo les sugería, ¿verdad?, leer los textos del siervo. ¿Verdad? Son textos muy oportunos para leer en Cuaresma. Son textos que vamos a leer en Semana Santa, el Domingo de Ramos, de lunes a viernes santos. Son textos que meditamos. Tal vez el más desconcertante es el Isaías 53, el tercer canto, ¿no? Bien, y leo pues aquí el texto que yo les he mandado: los salmos a que remiten los relatos de la pasión, el 22, el 31, el 38, el 42 y el 69, pertenecen al género de lamentaciones individuales. El Salmo 34, citado por Juan 19, es una acción de gracias, pero el pasaje que se recoge concierne a un justo que es probado. Por muchos males que sufra el honrado, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se le quebrará. Pues este texto aparece en Juan 19, y muchos piensan que también tenga relación con Éxodo, creo que es 14, especialmente porque el cordero, la figura, la imagen del cordero es utilizada o identificada por Juan con Jesús, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que un cordero fuera sacrificado y ofrecido a Dios, tenía que estar completo, ¿no? Sin ningún hueso maltratado, sin ninguna herida. O sea, un animalito digno, pues, de ser ofrecido, ¿no? Y por eso se le relaciona a este salmo, ¿no? Estos salmos, además de mostrar el cumplimiento del plan de Dios, quieren también proclamar la identidad de aquel en quien se realiza este plan, Jesús, ¿verdad? Mostrarnos en la experiencia de sufrimiento y de muerte de Jesús el cumplimiento de los salmos de súplica es una manera de responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es el justo doliente, el inocente maltratado injustamente, como aquel que en los salmos de lamentación grita su desgracia y su miseria, su esperanza, su confianza en Dios. Bueno, pues aquí algo relacionado con lo que comentaba José, me parece que conviene considerar, ¿verdad?
Es decir, Jesús realmente asume la condición humana, ¿no? La maldición de tantos hombres sufrientes, ¿no? Jesús, prueba, como dice una frase especial, curiosa, el capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice, gustó la muerte para bien de todos, ¿no? O sea, gustar, probar hasta el máximo, ¿no? Repasando estos salmos, podemos ver cómo el final trágico, escandaloso de Jesús es también parte del plan de Dios. Esta misma toma de conciencia fue la que hizo leer el destino de Jesús a la luz de los cantos del siervo de Isaías, que son los textos que ya les sugería la semana pasada. No nos detenemos en ellos, pero pues ahí podemos pensar rápidamente en lo que dice el tercer canto, por ejemplo, ¿no? El capítulo 50 de Isaías dice, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Y el cuarto canto, en 53, pues dice de una manera tremenda, ¿no? Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un donadie. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba. Vean ustedes el calificativo de don nadie, ¿verdad? Pues no nos gusta para Jesús, pero aquí es considerado, de acuerdo con el canto, como un don nadie, ¿no? Un hombre insignificante, ¿no? Dice el verso 2 del capítulo 53, no tenía apariencia ni presencia y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. A propósito, pues, de la pregunta de José, Jesús no solamente dice, ¿por qué me has abandonado?, sino incluso llega a tener esta condición donde todo el mundo se burla, no quiere ni mirarlo, porque parece un donadie, ¿no? En esto, pues, en realidad, creo que hay que seguir meditando. Ojalá que en algún momento podamos profundizar. Es un tema más bien, insisto, de la cristología y que la Semana Santa nos anuncia ya, ¿no? Tenemos, pues, aquí un contraste en salmos que ya hemos meditado, como el Salmo 2, o hemos hecho referencia al Salmo 110, ¿verdad? Porque ellos nos hablan de la exaltación. Este es mi hijo, dice el Salmo, tú eres mi hijo, perdón, dice el Salmo 2, ¿no? El Salmo 110, siéntate a la derecha, ¿verdad? A la diestra, ¿no? Y por otro lado, vemos el sufrimiento, la humillación, el fracaso y el anonadamiento. Por otro lado, vemos la glorificación, la sabiduría, el reinado. Pero esto se da no sin pasar por el suplicio de la cruz, ¿verdad? Y pues mucha atención con esto, ¿verdad? Porque a veces queremos insistir, a veces se critica la teología protestante porque no insisten suficientemente en esta condición, ¿verdad?, de asumir la pasión con Jesús. Hemos sido salvados, basta que proclames con tus labios que Jesús es el Señor y ya serás salvo. Sí, pero se requiere también todo un proceso en donde asumamos la condición del servidor, la condición del Redentor, ¿verdad? Jesús. Entonces, era proclamar a través de una elección de salmos estos aspectos chocantes de la identidad de Jesús que canta el himno primitivo de Filipenses 2. El siervo exaltado como Señor, el pobre rehabilitado en la gloria, aquel que se abajó obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz,
Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título, ¿no? Entonces, interesante aquí, si releemos esto que preguntaba José, a lo mejor podemos meditarlo a la luz de, perdón, capítulo 2, verso de Filipenses, versos 5 al 11, ¿verdad? Se anonadó, ¿no? Se ha convertido en una palabra típica de la espiritualidad cristiana, la kenosis, ¿no? El abajamiento, ¿no? El anonadamiento, hacerse nada, un donadie, como dice Isaías 53. Padre, Sí, yo creo que eso, como dice usted, es motivo de reflexión para tratar de entender la doble condición de Jesús, la divina y la humana. Porque releyendo otra vez pues el Salmo, me quedé pensando en el versículo 8, tú que has visto mi miseria y has conocido las angustias de mi alma, no me has entregado en manos del enemigo y has puesto mis pies en campo abierto. Originalmente yo pensé en esas palabras aplicadas a mí mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, una confesión ante Dios. Pero si esto lo pusiéramos en los labios de Cristo, al referirse que eso, tú que has visto mi miseria y has conocido mis angustias, pues las angustias las conocemos en el huerto de los olivos, y las miserias no es porque Cristo fuera miserable, sino precisamente porque toma la condición humana, y como humanos pues padecemos de miserias y nos comparamos contra el creador de todo, ¿no? Entonces ya el ser hombre es ser miserable, no por en sentido peyorativo, insultativo, sino en cuanto a lo poco que tenemos en comparación a lo mucho que recibimos del creador. Entonces creo que sería pues una forma de profundizar y reflexionar en esta doble condición de Jesús y lo que significa que Jesús se haya hecho hombre. Porque a veces decimos, no, sí, es que era Dios y era hombre. Y pues como Dios ya sabía y como hombre no sabía, y pues no, el ser hombre es, lo dice la misma escritura, se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y en el todo, pues yo creo que entran las miserias y las angustias, ¿no? claro, claro. Y tal vez ahí me hace pensar en lo que significa el término misericordia, ¿no? Misericordioso, un corazón vuelto a la miseria del hombre, ¿no? Tener conmiseración es compartir la miseria de otros, ¿no? Entonces, por eso yo decía, como el planteamiento de José nos invitaba a mirar el misterio de la encarnación, ¿no? Perdón, se me hace muy interesante, en verdad, y aprecio mucho referencia, este giro que da nuestra reflexión, pues porque necesariamente hablar sobre los salmos y Jesús y los salmos, no se olviden que la segunda parte, pues la primera parte, como la pregunta que nos hacíamos al inicio, es cómo la comunidad cristiana reflexionó los salmos, pues para comprender el misterio de Jesús. Pero la segunda parte de nuestro texto busca analizar cómo Jesús reza los salmos, ¿verdad? Entonces es algo que nos va a complementar mucho. Pero además, como les decía, algo que me está haciendo replantear cosas, pues es que todo esto nos lleva, como decía Jorge, pues al tema de la cristología inevitablemente, ¿no? O sea, me parece normal, pero al mismo tiempo me parece una exigencia, ¿no? Porque pues nos hace pensar sobre Jesús. Y pensar sobre Jesús, pues es, digamos, pensar de una manera más profunda, como dicen los teólogos, pues es la inteligencia de la fe, es decir, pensar la fe, profundizarla, y esto que dice, que se comentaba, creo que Jorge lo decía, fíjense, el padre
José Ignacio González Faust, que para mí es un teólogo excelente, tiene muchos textos, ¿no? Él dice que en realidad en la iglesia todos tenemos mucho de docetas. El docetismo es válgame Dios, se me fue la palabra, un error pues de la fe, ¿no? Una herejía que niega la humanidad de Jesús, ¿no? Y entonces habla más que nada de la divinidad de Jesús, ¿no? Y él insiste que todos tenemos algo de docetas porque, pues sí, creemos que Jesús es hombre, pero finalmente es más Dios, ¿verdad? Creemos que Dios se hizo hombre en Jesús, pero finalmente pues que era un poquito, ¿verdad? Y no asumió totalmente nuestra condición. Pues de todas maneras ser hijo de Dios, pues todo lo sabía. Entonces temas como la ignorancia de Jesús, temas como la dependencia de Jesús a Dios, o estos temas que planteaba ya nuestra reflexión al inicio, pues son temas cristológicos, ¿no? Pero pues yo creo que es bonito como un tema de los salmos nos va enganchando, nos va relacionando pues con estos temas que también son de nuestra fe, ¿no? Y ojalá pues esto nos abra a la tarea, a la curiosidad de seguir profundizándola, ¿no? Que no tengamos miedo, preguntarnos, replantearnos las cosas, ¿no? Bien, entonces, no sé si era todo, Jorge, o... Muy bien. Y entonces, lean con atención de todas maneras esta síntesis que les estoy presentando, ¿verdad? Bien, vayamos a una cuestión importante a propósito de una historia repasada e interpretada en la fe, ¿no? Pues toda esta reflexión nos permite captar con mayor nitidez el tipo de escritos que son los evangelios y que nos cambia un poco la óptica, ¿no? Su género, pues, literario, lo que les decía hace un momento sobre la Biblia como texto literario. Los relatos evangélicos no son biografías de Jesús, sino testimonios de fe, el anuncio hecho por unos cristianos de una buena noticia que desean comunicar a los demás. Los evangelios no deben leerse como reportaje de unos acontecimientos que se desarrollaron en Palestina a inicios de nuestra era, sino como relato de unos acontecimientos interpretados a la luz de la resurrección por unos creyentes que pertenecían a diversos tipos de comunidades cristianas. Aquí vale la pena volver al número 12 de la Dei Verbum, ¿no? Cuando nos habla de la necesidad de considerar el género literario, la mentalidad del autor, su intencionalidad, las formas de pensar de entonces, y más todavía siendo de una cultura que no es la nuestra. Algo tan sencillo, ¿verdad? Como que aquí en México hay diferentes culturas. La gente del norte habla de una manera, utiliza un matiz particular con ciertos términos que la gente del centro o del sur no tiene, ¿verdad? En fin, este tipo de cosas que me parece importante, ¿no? Pero, pues esto cambia nuestra manera de situarnos ante el texto sagrado y ante el Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es una biografía, ¿no? El testimonio de estos primeros creyentes no pretende referir los acontecimientos por sí mismos, sino traducir el significado profundo de que eran portadores estos acontecimientos. Significado que el correr de los años, la predicación del Evangelio, la experiencia y la maduración de la fe de las primeras comunidades habían ido ayudando a iluminar poco a poco. Un significado, pues, y a mí es de las cosas que
me parece misterioso y al mismo tiempo divino, ¿no? Cómo un texto puede iluminar a personas de diferentes tiempos, de diferentes culturas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces esto, pues un Agustín no hablaba nuestra lengua y sin embargo, como ya decía, creo que la semana pasada, Telma, ¿no? Pepita hacía referencia a San Agustín o hacíamos referencia. ¿Cuántos textos encontramos de comentados de Agustín sobre la escritura, ¿no? La escritura, como dicen algunos, la teología en los primeros 10 siglos fue un comentario de la Sagrada Escritura. Lectio Divina, ¿no? Era solo en un segundo momento, en el segundo milenio, cuando la teología se convierte en lectio escolástica, ¿no? O sea, pues la Biblia más bien va pasando a ser argumento de prueba, pero la Biblia era el referente permanente, ¿no? En ese sentido, pues hay que estar atentos para nuestra manera de ubicarnos ante el texto sagrado, ¿verdad? Es una historia que se piensa y se repiensa, ¿no? Los evangelios pues no deben de leerse como reportajes, como biografías, ¿no? Los evangelistas recogen un hecho y lo interpretan con un sentido más profundo. Por ejemplo, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, el relato del reparto de los vestidos. La ropa y los objetos que poseían los condenados a muerte les pertenecía de derecho a los soldados o a los que cumplían la misión de verdugos. Esto era parte de la costumbre, incluso tal vez la norma, ¿no? Es un hecho vulgar en sí mismo. Pues imagínense todavía el sacrificado con todo lo que le han hecho quedarse con sus ropas, ¿no? Es un hecho vulgar en sí mismo. Pero los relatos evangélicos tienen una manera de narrarlo que lo libera de la vulgaridad. En vez de indicar simplemente los soldados se quedaron con sus vestidos, pues lo dicen de una manera tal vez más elegante, ¿no? Y haciendo referencia a la escritura. Se repartieron su ropa echándola a suertes. Esta es una cita del Salmo 22. Tenemos entonces una lectura teológica de un acontecimiento histórico, de un acontecimiento simple, ¿no? Al utilizar el Salmo 22 para referir un episodio vulgar de suyo, se afirma indirectamente que Jesús es inocente perseguido, de quien hablaba aquel salmo, que fue tratado como el justo doliente de la Escritura. Se le da un sentido pues muy profundo, muy trascendental, ¿verdad? Aquel acto se convierte en algo relacionado con el misterio de Dios, con el justo perseguido, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con la mención del vino mezclado con mirra, que se presenta a Jesús en la cruz. El hecho tiene todas las probabilidades de ser histórico. Es interesante una cita del Talmud que hace referencia a esta costumbre cuando dice en relación con Proverbios 31, cuando tenga que ser ejecutado un hombre, permítasele tomar un grano de incienso en una copa de vino para que pierda conciencia. Encárguese de esta tarea las damas respetables de Jerusalén. Esto lo encontramos en la tradición judía. El recuerdo de aquel gesto volvía a la memoria de los discípulos cuando leían el Salmo 69, 22. De esta manera, un gesto vulgar en sí mismo adquiría especial relieve. Se convertía también en la proclamación del cumplimiento de Dios. Entonces, como dice un padre, el padre Carlos Mesters, por detrás de las palabras, ¿no? O aquí podemos decir, por detrás de los hechos, ¿no? Por detrás de los hechos, ¿no? Y entonces la palabra de Dios permite al escritor sagrado
descubrir un sentido, ¿no? A aquello que aparentemente no tiene sentido. No se olviden ese relato, pues que es un paradigma, ¿no? Los peregrinos de Maús. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, pero ya van 3 días, ya van 3 días y no ha pasado nada. Entonces, un hecho simple, ordinario, como dice aquí el texto, que parece vulgar. ¿Cómo es que aquel pobre hombre que ha sido martirizado y muere en cruz, todavía se andan peleando sus vestidos? ¿Verdad? ¿Cómo es que a un hombre que, pues sufriendo en un suplicio, que era una costumbre romana, la crucifixión, ¿verdad? ¿Qué significa esa bebida que se les entregaba? Bueno, pues el escritor sagrado indaga, transforma un hecho y le da un sentido, un giro totalmente diferente, ¿verdad? Un giro totalmente diferente. Movieron aquí el programa y yo me asusté cuando vi a Héctor Villa con esta imagen. Bueno, un último ejemplo, ¿verdad? La tenemos en Juan 19:33, ¿no? Hay sin duda un hecho auténtico. Tal vez convenga en 19:33, ¿qué dice, no? Juan 19:33 dice lo siguiente, para que lo tengamos al alcance. Dice, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, ¿no? La costumbre, pues, de romper las piernas de los crucificados, atestiguada en otros lugares. Creo que ustedes pueden recordar, esta costumbre era incluso para facilitar la muerte del crucificado y que sufriera menos, pues, si se puede decir, ¿no? Porque al quebrarle las piernas, entonces el sujeto tenía que soltar el cuerpo y moría por asfixia, ¿no? Moría por asfixia. Entonces, pues era de alguna manera precipitar las cosas para darle menor sufrimiento, si se puede decir, ¿no? Pero un cristiano que tuviera este recuerdo en la cabeza no podía ya leer el Salmo 34:21 como antes, ¿verdad? Y el Salmo 34:21, ¿qué dice? 34:21 dice, cuida de todos sus huesos, ni uno solo se le romperá, ¿verdad? Entonces, finalmente es releer un acontecimiento, pues aquí insiste nuestro autor, vulgar, ordinario, común, y darle un sentido mucho más profundo. Al leer el Salmo 34:21, descubría el sentido profundo, el alcance de un acontecimiento sin relieve, que de otro modo habría pasado desapercibido y que se habría borrado de la memoria de todos. Estamos, pues, delante de una teología que se expresa a través de una manera de contar los hechos, de utilizar unas imágenes, de subrayar o transformar ciertos detalles para relacionarlos con la escritura y manifestar de este modo la significación de estos acontecimientos leídos a la luz de la fe. Qué bonito, ¿verdad? Porque en ese sentido, entonces, los escritores sagrados nos provocan y nos invitan a releer nuestra vida a la luz de la palabra. Y hay toda una práctica en la iglesia que es conocida como revisión de vida o contemplación de la vida, ¿verdad? El mismo ejercicio del examen de conciencia propuesto por Ignacio de Loyola es precisamente un ejercicio que nos lleva a recoger el día, a recorrer el día para descubrir en los hechos ordinarios, cotidianos,
la presencia de Dios. Esto es importante porque cuando lo vemos en otros, en este caso los evangelistas, el escritor sagrado, pues podemos admirarnos y podemos decir, qué bonito, ¿verdad? Qué enseñanza. Pero la enseñanza mayor es que nosotros aprendamos a hacer eso. Nuestra vida está cargada de sentido, aún las cosas más difíciles o absurdas. Y esto lo vamos aprendiendo con los salmos, ¿verdad? Entonces, el autor, perdón, el autor cuando ve o acoge, recoge la tradición oral de Jesús que está en la cruz y lo ve, ¿verdad? Despojado totalmente, ¿no? ¿Verdad? Lo ve, escucha, ¿verdad? Las palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? O que no le quebraron ningún hueso, o que se repartieron sus vestidos, pues vean ustedes, transforma el sentido a la luz de la lectura de los salmos, ¿no? Estamos pues delante de una teología que se expresa a través de una manera de contar los hechos, de utilizar unas imágenes, de subrayar o transformar ciertos detalles para relacionarlos con la escritura y manifestar de este modo la significación de estos acontecimientos leídos a la luz de la fe. Y ustedes que son lectores de la Sagrada Escritura, pues conviene que tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura sea tan familiar que para nosotros los momentos de la vida podamos releerlos a la luz de la Escritura, recordando algún texto, ¿verdad? Releyendo alguna situación bonita o difícil a la luz de la Escritura, ¿verdad? Esto sería como el reto mayor que nos está planteando precisamente esta reflexión, este curso, ¿no? El resucitado ayuda así a descubrir y profundizar el sentido y el alcance de la existencia de Jesús. Cuando Jesús dice, mucho me queda por deciros, pero no podéis con tanto ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os irá guiando en la verdad plena. Él manifestará mi gloria porque tomará de lo mío y os lo interpretará. El discernimiento, que ustedes saben es muy importante para el creyente, ¿no? Descubrir el sentido de la existencia, ¿no? Y que no se da de una vez por todas. Pero por eso el hombre y la mujer creyentes han de distinguirse por vivir la vida con intensidad, porque saben que la vida es espacio donde Dios está, donde Dios trabaja, donde Dios se revela. Y para nosotros un elemento fundamental para descubrir esta revelación, este sentido, pues es la Escritura, ¿no? En la Escritura. Bueno, hasta aquí llegamos, son las 11. No sé si hubiera algún último comentario. Les sugiero que pasemos pues al Salmo 34, ¿verdad? Es el Salmo 34 que estábamos leyendo. Padre, yo sí quisiera hacer un último comentario, si me lo permite. Sí, breve, por favor. Sí. Ánimo. Ok, ¿lo digo? Sí, sí. Ahorita que habló de Juan 19:34, dijo que sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, de alguna manera relacionamos el agua con el bautismo y la sangre con pues la Eucaristía. También habló de la cochambre de la humanidad, que es el pecado, y que desgraciadamente para muchos, como también mencionó, en Romanos 19 dice que te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y que no basta, que hay que pues, pedir perdón y que es un largo proceso. Lógicamente, a través de todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se habla del perdón. Y ese perdón es incomprendido por muchos de nosotros a través de toda la historia, porque
para poder liberar el pecado en el corazón y permanecer en estado de gracia, pues hay una larga fila de citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para obtener ese perdón y llegar a ser mejores humanos. El Salmo 32 dice, dichoso el que es absuelto sus pecados. Santiago 5 dice, reconozcan sus pecados. Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y tiene autoridad para perdonar los pecados. Entonces, pues de alguna manera fue relacionando sus últimos comentarios con esto que estoy comentando. Eso es lo que yo opino nada más. Gracias. Gracias, José. Gracias. Sí. Padre, Sí. en lo referente a cuando clavan la lanza en el costado de Cristo y no le rompen las rodillas, pudiera ser que... ¿Y le rompen las rodillas o no le rompen? No, que no le rompen las rodillas a Jesús, le clavan la lanza, ¿sí? Jesús es el cordero, es el sacrificio que va al cordero, perdón, el cordero que va al sacrificio. Sí. Y se requería de que un cordero no tuviera sus huesos rotos para que fuera algo puro, ¿no? Para el sacrificio. Es por eso que pudiera ser que le clavan la lanza para que Jesús conserve esa pureza que requería para el sacrificio. Bueno, precisamente ahí nos encontramos en una lectura diferente del misterio de la pasión que hace Juan, porque a Juan le interesa mucho presentarnos a Jesús desde un principio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando leemos con atención la cronología de los sinópticos y la cronología de San Juan es diferente. Primero porque Juan Bautista expresamente lo presenta como Cordero de Dios. Segundo, porque la cronología es diferente porque Jesús muere, según San Juan, el día en que se está preparando la Pascua. Cuando los corderos se están preparando, Jesús es presentado en la pasión. Y más con este detalle que usted anota, no se le quebrará ningún hueso. Mirarán al que traspasaron, que en la Biblia de Jerusalén nos reenvía a Éxodo 12 y Salmo 34, precisamente porque para Juan, a diferencia de los sinópticos, Juan nos presenta a Jesús como el Cordero Pascual, el nuevo Cordero, el Cordero que nos salva, que nos libera, ¿no? Entonces, pues espero responder a su cuestión, pero ahí precisamente con lo que hemos dicho hoy de nuestro autor, pues nos damos cuenta cómo el evangelista puede hacer una lectura diferente de los hechos, de acuerdo con una intención, de acuerdo con una visión, para ayudarnos a profundizar, en este caso, el misterio de Jesús. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, pues solamente les voy a pedir ahora si pueden tomar, tener presente, el Salmo 38, Salmo 38. Y es un salmo también que está expresado en momento, es una lamentación expresado en momento de desgracia. Leámoslo con atención y lo podemos leer en el mismo sentido, con las preguntas que les envié. Pensamos en por qué la comunidad descubre aquí algo de Jesús, ¿no? Pero yo les decía también cómo este salmo puede reflejarnos algo de la vida de Jesús, algo de la vida de Jesús. Que tengan muy buen fin de semana, que Dios los bendiga. Y por aquí seguimos en contacto. Les envío el texto para la semana próxima, entre semana. Gracias por todo.